Principios neográficos del cambio fonológico. El estudio sistemático del cambio fonológico alcanzó cotas científicas con la escuela neogramática. A mediados del siglo XIX, los autores de esta escuela encontraron que los cambios fonéticos seguían ciertas pautas o regularidades que en ocasiones incluso se dejaban formular en forma de leyes fonéticas. Los neogramáticos establecieron una serie de principios universales en los cambios lingüísticos moderadamente. Se considera que dichos principios no construyen leyes inviolables, sino más bien hechos o tendencias estadísticas que se ocurren en alto grado, pero saldrán admitir excepciones. Los principios del cambio lingüístico dentro del enfoque de la escuela neogramática son: el cambio fonético no tiene memoria, es decir, el proceso del cambio fonético solo depende del estado o forma actual de una palabra y no depende del origen o forma anterior de dicha palabra. Más formalmente, si en una lengua se da una convergencia de X, E, Y, A, Z, es decir, X, Y menos Z, entonces ningún cambio sucesivo que afecte a Z puede distinguir a esa Z procedía de X o de Y. El cambio lingüístico es ciego a la gramática, es decir, un cambio lingüístico solo puede depender de rasgos fonéticos fonológicos y no del significado o función gramatical de dicha palabra. Por tanto, las únicas condiciones de restricciones que afectan a los cambios son los tipos fonológicos y no gramatical o sistemático. Por ejemplo, si dentro de un determinado contexto, por ejemplo, en sílaba inacentuada, se da el cambio X menos Z. Ese cambio debe afectar a todas las sílabas, inaceptable, y no podría ser que afecte a objetivos y no a verbos. Por ejemplo, ya que la diferencia entre verbo y adjetivo es de tipo gramatical y no fonológica, el principio está limitado por los efectos de la regulación analógica en ciertas inflexiones, pero se puede argumentar que aquí existe una frontera de fonemas que sería una restricción de tipo fonológico. El cambio fonético es regular y no admite excepción. El cambio fonético es inaceptable. El cambio fonológico se refiere a las modificaciones en los sonidos de una lengua a lo largo del tiempo. Los factores endógenos o internos son aquellos que provienen del propio sistema lingüístico y no influyen externas. Entre estos factores se destacan: remotación de fonemas. Es el proceso en que los fonemas de una lengua cambian su pronunciación o posición. Por ejemplo, un sonido puede desplazarse en el espacio articulatorio sin añadir nuevos fonemas. El sistema, pero alterando el valor fonológico de los existentes. Escisión ocurre cuando un fonema se divide en dos o más fonemas diferentes. Un mismo sonido puede desarrollar distintas variaciones que
adquieren significado contractivo en el sistema de la lengua. Tendencia económica, es decir, se refiere a la tendencia de los habitantes a simplificar o optimizar el uso del sistema fonológico, reducen refuerzos articulatorios, lo que puede llevar a la pérdida o transformación de ciertos fonemas. Esto responde al principio economía de lengua, donde los hablantes buscan simplificar la pronunciación sin comprender la comunicación.